Mis manos a ti, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, salvación mía y Dios mío. Proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios para rendirle culto a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pido a todos presentes que por favor se pongan de pie, con mucha reverencia cantemos juntos la doxología. Dirigida por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Hermanos, abrir sus Biblias en el libro de Jonás. Jonás antes de Abdías. Y de este libro de Jonás vamos al primer capítulo para leer los 3 primeros versículos. Libro de Jonás, capítulo 1, vamos a leer los 3 primeros versículos. Voy a empezar a leer el 1, ustedes el 2 y juntos terminamos en el 3. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y juntos el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Oremos, hermano. Soberano Señor y Dios nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar tu día en tu casa de oración. Señor, su palabra nos dice que debemos de orar por las personas colocadas en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por los presidentes, las autoridades de los diferentes países de este planeta Tierra que usted creó, Señor. Oramos para que mediante tu Santo Espíritu ellos puedan llegar a tener el conocimiento de tu verdad, y solo así van a poder tomar decisiones correctas, acertadas para la conducción de los diferentes países. Especialmente oramos por el Ecuador. Oramos también por aquellos hermanos que se encuentran atribulados, que se encuentran enfermos, con dolencias en sus cuerpos. Oramos por el hermano Rafael Rendón Rivas. Señor, pon tu mano de gracia sobre su cuerpo. Y de la misma manera oramos por su señora esposa, para que tú le continúes dando la fortaleza que necesitan para continuar
al lado de su esposa. Y de la misma forma oramos para aceptar su voluntad, cualquiera que ésta sea. Oramos también, Señor, para que usted continúe siendo el presidente, el invitado de honor en este tu día, guiándonos y dirigiéndonos de principio a fin. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a manifestar nuestras alabanzas a nuestro gran Rey, cantando himnos que lleguen como lo fragante ante su trono. Para ello vamos a cantar el himno número 5 titulado Ven, oh Todopoderoso. El mismo Dios que ha sido y es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob es nuestro Dios. Y a aquel Dios de Abraham vamos a dar honor, para nuestro Dios también. Y vamos a hacerlo estando todos de pie. Y con infinita gratitud y con mucho amor vamos a cantar el himno número 2 titulado A Dios de Abraham gloria. Su nombre celebrar, al que
alabando a nuestro Dios y lo vamos a hacer con la alabanza titulada Digno. No tengo nada para ofrecer, nada que me pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. Mi
Permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Incomodados por la palabra. Escuchemos con atención y reverencia. Déjame empezar el mensaje de esta mañana y tarde haciendo una pregunta. ¿Cómo podemos saber si nuestro Dios nos está hablando? Esta pregunta es importante, pues la vida del creyente debe vivirse en obediencia. Acceder a Él no será posible si no podemos discernir lo que Él nos está diciendo. De modo que necesitamos alguna forma de evaluar si la palabra que recibimos es realmente palabra de Dios o no. Nuestra capacidad de convencernos que lo que hemos escuchado es la palabra de Dios o no es algo muy importante en cada uno de los seguidores de Cristo, en cada uno de los que escuchan la palabra de Dios. Y permítanme dos ejemplos bíblicos para demostrar lo que les estamos diciendo. Muchas veces pensamos que porque eso se presentó ahí justo lo que yo estaba pensando, Señor, es tu voluntad, esa es tu voluntad. Yo estaba pensando en eso. Entonces muchas veces pensamos que lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esa es la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver dos ejemplos rápidamente. Cuando Saúl perseguía a David y hacía ya tiempo que el Espíritu Santo había abandonado a Saúl, vinieron a decirle dónde se escondía David. Recuerdan que Saúl estaba muy enojado con David por el trono y quería asesinar a David. Y entonces uno de sus soldados viene a Saúl y le dice lo que voy a leer en el primer libro de Samuel,
capítulo 23, voy a leer el versículo 21. ¿Qué le vienen a decir estos soldados a Saúl? Primer libro de Samuel, capítulo 23, voy a leer el versículo 21. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Miren el lenguaje de Saúl, pero algo había escondido ahí en su corazón. En medio de su maldad, Saúl fingió hablar el lenguaje de la piedad. Nosotros sabemos, hermanos, que esto no aconteció por la mano de Dios, ni tampoco estaba en lo cierto los hombres de David cuando le animaron a matar a Saúl, el otro lado de la moneda. Y vamos a leer, pase al capítulo 24, un capítulo más adelante, para ver este otro episodio que también se creían ellos que era la voluntad de Dios. Y el primer libro de Samuel, capítulo 24, voy a leer el versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. Miren lo que dice: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere, le dicen los soldados de David a David. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Los soldados de David sabían que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, y ahora lo encuentran a don Saúl dormido en una cueva, rodeado de sus soldados. Y entonces los soldados dicen: aquí está la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, matemos de una vez a Saúl. Y voy a leer el versículo 6, primer libro de Samuel 24, 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano sobre él, porque es el ungido de Jehová. Muchas veces lo que tenemos en la mente y se nos presenta delante, decimos: Señor, es tu voluntad. Pero miren lo que ocurre aquí. La verdad es que si deseamos algo con suficiente pasión, podemos fácilmente convencernos de que Dios mismo está detrás de esos proyectos, de esos planes, y que esa es la voluntad de Dios. Una de las características que vemos en las Escrituras es, sin embargo, es que la palabra, refiriéndome a lo que Jesús expresaba, incomoda. La palabra incomoda. ¿A quiénes? A los que la reciben. Hasta le podría parecer escandalosa y ridícula muchas veces la palabra de Dios. Y le voy a poner otros ejemplos bíblicos igualmente. Piensen por un momento en Moisés, argumentando con Dios frente a la zarza, cuando Dios lo llama ahí. Él está custodiando las ovejas de su suegro, y de repente ve un arbusto que se enciende y no se apaga. Se acerca y una voz de ahí le dice: saca el calzado de tu pie, porque el lugar que pisas es santo. Y ahí le da una orden: tú vas a ir al faraón y vas a sacar a mi pueblo del esclavitud. ¿Por qué dice que la palabra de Dios incomoda? Señor, ¿cómo es posible? Te has equivocado, yo soy tartamudo, yo no sé hablar. ¿Cómo voy a ir allá? La palabra incomoda muchas veces. Otro ejemplo, piensa en Jeremías, confundido por el llamado de Dios. Dios lo llama para que lleve y sea su profeta a las naciones. ¿Y Jeremías qué hace? Señor, soy un muchacho, soy un niño, prácticamente le dice, y soy de la familia más pobre. ¿Te has fijado mal, Señor? Yo no puedo ser. Piense ahora en Zacarías,
frente al anuncio de tener un hijo, él de edad muy avanzada, su esposa también de edad avanzada y estéril. Señor, ¿cómo es posible que tú me digas eso? La palabra muchas veces incomoda. Piensa en Sara, que se reía de la propuesta de un embarazo a su vejez, 90 años. Y ella, en lugar de estar contenta y confiando en Dios, se puso a reír. Risa de incredulidad. La palabra muchas veces incomoda. Piensa en Jonás, que huyó de la presencia de Dios cuando Dios lo llama y le dice, anda a tal ciudad, y él corre una ruta totalmente contraria a lo que Dios le había ordenado, porque la palabra le incomodaba y no quería ir. Piense también en los seguidores de Jesús que dejaron de seguirlo porque sus palabras eran muy duras. Y vamos a Juan 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, para leer los versículos 60 y 61 para cerrar esta parte con la Biblia. Juan 6, voy a leer los versículos 60 y 61. Al oírlas, o sea, los discípulos, las palabras que Jesús estaba diciéndoles, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, ¿qué les digo? Esto os ofende, o sea, mis palabras les están ofendiendo. Dura es esta palabra. No era asunto de falta de comprensión que había, sino falta de disposición de aceptar las demandas de Jesús. Ellos oyeron las palabras, pero no las aceptaron con el propósito de obedecerlas. El obedecer, hermanos, es la prueba final de los verdaderos discípulos. No solamente el oír, sino el obedecer. La lista es interminable, hermanos. En todas hay una constante, algo que se repite. Cuando Dios habló, las personas se sintieron incómodas, indignados, desafiados, escandalizados, pero nunca entusiasmados. Nunca entusiasmados. La razón es sencilla, hermanos. Estamos en el proceso de ser transformados y su palabra siempre va a chocar con los aspectos no rendidos aún de nuestras vidas. Y por eso siempre yo les digo, hermano, si a usted la palabra no lo confronta, no es la palabra la que está escuchando. Si usted escucha realmente la palabra de Dios, tiene que ser confrontado. Hermanos, quiero llevarlos a meditar y a pensar en Jonás, que huyó de la presencia de Dios y con la ayuda de Dios, la guía del Espíritu Santo, su palabra, su atención reverente, les invito a que juntos meditemos en el tema incomodados por la palabra. Y vamos a meditar en este profeta llamado Jonás. Y en primer lugar, vamos a ver la tarea del profeta, que la tenemos en los 3 primeros versículos del primer libro de Jonás. Vamos a ver aquí la tarea del profeta. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hermanos, resulta fácil leer la respuesta de Jonás.
fácil y ponernos en el papel de juez, condenando la falta de fe del profeta Jonás. Debemos, sin embargo, entender la naturaleza de la tarea a la cual había sido llamado. Miren, hermanos, los asirios no eran vecinos pacíficos de los israelitas, no. Eran una nación ferozmente guerrera que había conquistado nación tras nación, y a eso lo manda Dios, a que pregone un mensaje de arrepentimiento. Su extrema crueldad con los prisioneros era notoria en toda la región, de manera que cuando le propone Dios a Jonás ir a proclamar juicio contra este pueblo, no le pareció al joven profeta una asignatura atractiva en lo más mínimo. Así es. Y veamos lo que dice la parte final del versículo 3. Lejos de la presencia de Jehová. Voy a leer nuevamente el versículo 3, pero lo voy a leer en la traducción Reina Valera, pero la del 95. Reina Valera 1995. Porque la palabra "y" que empieza este versículo en la Reina Valera del 60, en la del 95 es "pero". Y necesito ese "pero" para lo siguiente. Bueno, Jonás 1:3 en la versión Reina Valera del 95, si ustedes tienen sus celulares pueden ver ahí. Empieza así: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lo único que cambia es la palabra "ahí" por la palabra "pero". Es inevitable sentir poco de tristeza cuando vemos esas pequeñas palabritas con la cual comienza este versículo 3. Pero, Jonás es un hombre que deliberadamente hizo lo opuesto de lo que Dios le había mandado, tomando una actitud que refleja rebeldía. Dios le dice: ándate a la derecha, y Jonás dice: no, me voy a la izquierda. Eso es rebeldía. Lo mismo pasa con muchos hijos y con muchos cristianos. Esta palabra "pero" nos hace pensar en discusiones y argumentos. Hermanos, ¿se han puesto a meditar en las veces que aparece esa palabra en historias del pueblo de Dios aquí en la Biblia? ¿Cuántas veces esta palabra "pero" aparece aquí en la Biblia? Yo voy a nombrar algunas por el tiempo, pero no todas. Miren, hermanos, el Señor le había mandado a Saúl a no perdonar a Agag, al rey de los amalecitas. Y aquí viene la palabra pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de sus ovejas. Y voy a leer primer libro de Samuel 15:9. Primer libro de Samuel, capítulo 15, voy a leer el versículo 9 para demostrarles bíblicamente lo que les acabo de decir. Y ahí dice, estoy usando la misma versión del 95 de Reina Valera: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Y ahí va, ahí dice: pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Miren, hermanos, Saúl y sus hombres no destruyeron todo el botín de guerra como lo ordenó Dios. Como lo ordenó Dios. Ellos querían tener esa ganadería gorda y todo lo demás. Querían tener vivo ese rey, y eso fue una de las piedras en el zapato de los israelitas. Muy mal. Dios había mandado a los israelitas a que no se unieran en matrimonio con mujeres de otras naciones. Pero el rey Salomón
amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas. Y vamos al primer libro de Reyes, capítulo 11, para leer el versículo 1, para ver otro pero. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Amén. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, yéndose en contra de lo establecido por Dios. A pesar de que Salomón tenía claras instrucciones de parte de Dios de no casarse con mujeres de naciones extranjeras, él decidió no hacer caso a los mandatos de Dios. El Señor había instruido a Israel que no oprimiera al huérfano, a la viuda, al extranjero, ni al pobre, pero no quisieron escuchar. Y voy a Zacarías, capítulo 7, versículo 11. Zacarías, capítulo 7, voy a leer el versículo 11. Amén. Pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Miren, hermanos, Zacarías replicó al pueblo que sus antepasados provocaron el gran enojo de Dios sobre ellos mismos al endurecer ellos sus corazones. Necesitamos saber que cada vez que el Señor nos encomienda algo, nos va muchas veces a incomodar. Esto es una constante y es precisamente esta incomodidad la que moviliza en nosotros la tendencia a interponer nuestros peros. Esa multitud de razones por las cuales nos parece que esta palabra puntual que Dios trae a nuestras vidas no es para nosotros. Porque tenemos siempre un pero. Y ese pero lo usamos para justificar lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Pero, Señor, te has equivocado. Pero, Señor, yo tengo que hacer esto. Pero, Señor, tú sabes qué es lo que yo hago. Amados hermanos, nuestros peros hablan de la semilla de rebeldía que hay en nuestros corazones. Amados hermanos, nuestros peros hablan de las semillas de rebeldía que aún habita en nuestros corazones. Es la manifestación de la carne que se opone al espíritu. Necesitamos comprometernos a sujetarnos todo razonamiento altivo y toda desobediencia, someterla, hermanos, al señorío de Cristo, todo orgullo, toda altivez. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, voy a leer el versículo 5. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, permítanme leer el versículo 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa altivez, ese orgullo, esa arrogancia, esos peros? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, o sea, preso, todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Pero debe de meter preso aquellos peros. Pasemos a nuestro segundo punto, huir de la presencia de Dios. Y seguimos con Jonás. Vamos a leer ahora los versículos 3 al 4 para ver cómo Jonás huye de la presencia de Dios. Pero voy a leer Jonás 1, 3 y 4. Y Jonás se levantó para huir de la presencia
presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Bueno, hermanos, ¿alguna vez usted se sintió tentado a huir como Jonás de Dios? ¿Alguna vez usted se sentó tentado como Jonás a huir de la presencia de Dios? Claro que usted no se subirá a un barco igual que Jonás. Al igual que el salmista, usted y yo podemos exclamar lo que él dijo en el Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Cuando usted piense huir de lo que Dios le ha asignado, poniendo un pero y muchas justificaciones, recuerde lo que el Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Todos sabemos que es imposible huir de su presencia porque Dios está en todos lados. Pensemos, sin embargo, en estas situaciones. Una persona no quiere ir a las reuniones de la congregación porque sabe que está en pecado y teme ser confrontado por la palabra. Dura es esta palabra, Señor. Otra persona evita pasar por un lugar donde sabe que vive un hermano, porque tendrá que pedirle perdón por algo que ha hecho y no pasa por ahí. Una tercera persona posterga ir a un encuentro de misiones porque sabe que habrá un llamado a un compromiso y teme las consecuencias que pueda asumir con ese compromiso. Otra persona más resiste las invitaciones a ser parte de un proceso de discipulado, porque sabe que ha de hacerlo y tendrá que comenzar a rendir cuentas de su vida y de su servicio, y tendrá que comprometerse en algún ministerio dentro de la iglesia. No, hermano, no voy a discipular. Se resiste. En cada uno de estos casos, hermanos, las personas están evitando una situación porque no desean hacer algo que saben que el Señor va a requerir de ellos. No podrán seguir caminando con Él si no obedecemos. No podremos seguir caminando con Dios, haciendo su voluntad, si no obedecemos. En definitiva, cada una de estas huyendo a su manera de la presencia de Dios. El deseo de querer huir viene en esos momentos en los cuales se desata una fuerte lucha entre nuestros deseos y la voluntad declarada del Señor. Y entonces, ¿cuál de los dos va a triunfar? ¿A quién alimenta más? ¿Si a la carne o al espíritu? Ni siquiera el Hijo de Dios fue librado de esta batalla, hermanos. No fue librado ni siquiera Jesús de esta batalla. En Getsemaní abrió su corazón al Padre y le dijo con absoluta franqueza: Padre, si es posible pasar esta copa sobre mí, si es posible, o sea, le dice: Señor, si es posible que yo no pase por esto, hazlo, Padre. Pero después dice él: hágase conforme a tu voluntad. Si existe alguna otra manera de hacer esto, Señor, hazla. Por favor, muéstrame. Necesitamos saber que ese tipo de conflictos interiores son parte del precio que debemos pagar
por seguirle a Él. Es normal experimentarlo. Lo que no es aceptable es dejar que nuestra voluntad se imponga a la voluntad de Dios sobre las decisiones que hemos de tomar. No es aceptable en primer lugar porque alimenta la esencia de rebeldía que cada uno de nosotros heredamos de Adán. Hermanos, no es lícito porque no es posible evadir la voluntad de Dios, al menos si nuestro compromiso con Él es serio, Podemos postergar por un tiempo, poner por obra lo que Dios nos está llamando a hacer por un tiempo. No dude por un instante, sin embargo, que si el Señor ha puesto su mano sobre nuestras vidas, Él no irá a buscarnos, no importa dónde nos escondamos, Él nos buscará. Si Dios tiene un propósito designado para usted en su vida, donde quiera que usted se encuentre, Dios lo encontrará. Jonás es el ejemplo perfecto de esta verdad. Hermanos, ¿cuáles son las áreas de su vida donde más lucha con hacer lo que Dios le manda? Hermanos, hermanas, y los que nos están observando por el internet, ¿cuáles son esas áreas de su vida donde más lucha con hacer lo que Dios le manda? Hermanos, recuerden, Dios nos manda compartir el Evangelio con aquellas personas difíciles, servir al que nos está haciendo daño, soportar a aquellas personas que nos han ultrajado, hacerle un favor a nuestro enemigo. Eso nos manda Dios. Pero esas palabras, Señor, son duras de cumplir, Señor. ¿Cómo es posible que yo le vaya a hacer un favor a este mi enemigo? ¿Cómo es posible que le vaya a hacer un favor a este que me está ultrajando? Duras esa palabra. Tercero, vamos a ver ahora la reprensión del necio. Seguimos con Jonás, capítulo 1. Voy a leer ahora el versículo 5 y 6. Jonás 1, 5 y 6. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué estaba? ¿Cuál es la posición de Jonás? Y se había echado a dormir, estaba roncando. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y la pregunta que sale aquí es: ¿por qué Jonás dormía y roncaba plácidamente? Pienso que el alivio de haber escapado de la misión que se le había encomendado era tan intenso que Jonás se podía dar el lujo de descansar un poco y se queda dormido. ¿Cómo podía tenerle miedo a una tormenta cuando había escapado de la tarea de predicar el arrepentimiento a los asirios? Esto ni se comparaba con la orden de Dios, hermano. Su insensatez había producido en él una falsa ilusión de seguridad. Su insensatez había producido en él una falsa ilusión de seguridad. Cuando hemos elegido, hermanos, el camino de la desobediencia, Dios echa mano de lo que necesita para reprendernos. Y quiero repetir esto y grábeselo, hermano. Cuando hemos elegido el camino de la desobediencia, Dios echa mano de lo que necesita para reprendernos. Y usted pensará y dirá: ¿y qué es lo que necesita? Bueno, muchas veces utiliza las pruebas.
lo que más nos duele, ahí nos da Dios, para que usted regrese. Muchas veces ha usado a los paganos que están en tinieblas como voceros del Altísimo. En este caso de Jonás, el mismo capitán del barco, un pagano, vino a reprender a Jonás, exhortándole a hacer lo que debía hacer, lo que debía de haber hecho y lo que ya estaban haciendo sus tripulantes, arrodillados clamando a su Dios con D minúscula. Y le dice este pagano, capitán del barco, clama a tu Dios. El hecho es que no podemos desobedecer a Dios en una cosa sin que sean afectados otros aspectos de la vida. La desobediencia en una área acarrea consecuencias para toda la vida, hermanos. Cuando Jonás le dio la espalda al Señor, comenzó a transitar por ese peligroso camino donde se intenta seguir a Jesús a nuestra manera. Cuando Jonás le dio la espalda al Señor, comenzó a caminar a su manera. El pecado produce en nosotros un adormecimiento que nos lleva a perder toda sensibilidad espiritual. Y en el Salmo 32:9, que no lo voy a leer, el autor nos dice que la persona que no confiesa sus pecados es como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados, dice, con cabestros y con freno. En un sentido figurado, hermanos, cuando escogemos darle la espalda a Dios, Él muchas veces nos va a sujetar con cabestro y freno, porque el diálogo con usted ya no funciona. Ese silbido apacible de Dios que le dice, vuelve, regresa, ya tiene usted adormecido su entendimiento espiritual, cauterizada su conciencia, y entonces el Señor utiliza otro método para que usted vuelva, porque sabe que el diálogo apacible ya no funciona con usted. Tenga mucho cuidado y no llegue a esa situación. Número 4, vamos a ver ahora las contradicciones de Jonás. Y voy a leer los versículos 7 y 9 del primer capítulo. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Y mira lo que dice Jonás. ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y el 9, mire lo que dice. Y él le respondió, parece increíble esta respuesta, ¿no? Soy hebreo y temo a Dios. ¿Cómo es posible que si eres hebreo y temes a Dios estés huyendo de Dios? Dios de los cielos que hizo el mar y todavía dice, yo sé que mi Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo demás. Cuando Dios quiere hablarnos, hermanos, lo puede hacer usando cualquier instrumento que Él escoja. Aún en una cosa tan mundana como el echar suerte, el Señor puede dirigir todas las cosas para que salgan conforme a su perfecta voluntad, porque ellos paganamente echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. Dios utiliza ese medio para hablar a su Hijo. Los marineros, totalmente carentes de discernimiento espiritual, llegaron a la conclusión de que el mal que vivían era por culpa de Jonás y lo interrogaron acerca de su situación. Quisiera detenerme un instante en la respuesta de Jonás. Soy hebreo y temo a Jehová. La parte primera del versículo 9. Y todavía da la característica de su Dios. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra.
Mire, hermano, el diccionario bíblico define la palabra temor como una actitud de respeto, reverencia y adoración. Eso dice la palabra temor. El término se usa para describir una postura de sumisión a una figura que tiene mayor autoridad que uno mismo. La palabra temor, pero sin embargo dice, yo temo a Jehová, y estaba realmente temiendo a Jehová. De ninguna manera, no, porque estaba haciendo su voluntad. Por esta razón, el temor normalmente va de la mano de la obediencia, porque cuando este ser superior habla, sus palabras tienen el peso que nos ubica por encima de cualquier consideración personal, porque le tememos y le obedecemos. Hermanos, se pueden decir muchas cosas de Jonás. Hay una cosa, sin embargo, que podemos afirmar sin temor a equivocarnos. No era, ni por casualidad, un hombre que temía a Dios. Jonás no era ni por casualidad un hombre que temía a Dios. En su declaración no solamente dice que le teme a Dios, sino que reconoce que Él hizo el mar y la tierra. ¿Cómo puede un hombre que afirma que Dios es el creador de todas las cosas estar arriba en un barco intentando huir de la presencia del que hizo el mismo mar, el cual Él está navegando en un barco? ¿Cómo es posible eso? Es absurdo, ¿no? La declaración de Jonás revela la clásica contradicción que existe entre las palabras y los hechos de quienes creen solamente con la cabeza, pero no hay un entendimiento sincero del corazón. El profeta, como buen israelita, tenía todas las respuestas correctas memorizadas, porque ese era lo que aprendían ellos. Quizás hasta se les compartía a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, y se las enseñaba tal vez a sus hijos. Proclamaba su compromiso con esas verdades, pero su vida mostraba que en su corazón había otros principios en juego. Muchas veces nosotros también hemos transitado por este camino, afirmando el valor de las verdades eternas de Dios. Las afirmamos. Y ahí viene el pero viviendo conforme a nuestros propios principios personales. Esta incongruencia en los más sensibles siempre va acompañada de cierta vergüenza. Ah, sí, hermano, yo voy a estar en el templo a tal hora, pero después que haga tal y tal cosa, yo puedo servir a hacer eso, pero después de tal y tal cosa mía personal. Algunos hermanos, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles son las áreas de su experiencia espiritual donde nota que sus palabras, y escuchen bien, cuáles son las áreas de su experiencia espiritual donde nota que sus palabras no coinciden con sus hechos? ¿Cuáles son esas áreas de su experiencia espiritual donde nota que sus palabras no coinciden con sus actos? Muchas veces decimos ser esto, pero hacemos esto. Necesitamos dejar al Señor que Él trabaje en nuestras vidas para que lo que creemos con la mente se instale en nuestros corazones. Necesitamos dejar que el Señor trabaje en nuestra vida para lo que creemos con la mente también se instale en nuestros corazones. Y bueno, vamos a ver la hora de las definiciones en Jonás, y voy a leer versículos 11 y 12. Jonás 1. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar
se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar os se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No podemos saber exactamente en qué pensaba Jonás cuando le dijo a los marineros que lo tomaran y lo echaran al mar. De seguro que no sabía absolutamente nada del gran pez que Dios enviaría a rescatarlo. Él no sabía nada de eso, pues el Señor estaba manejando toda esa situación. Lo que sí vemos es que la convicción de pecado lo había llevado a asumir la responsabilidad por la tormenta que azotaba a la embarcación. Aún poseía suficiente discernimiento para entender que esto era algo que él mismo había provocado. No obstante, su independencia persiste. Lo apropiado hubiera sido que clamara a Dios por misericordia, confesando su pecado y declarando su voluntad de hacer lo que Dios le había encomendado. Pero no hace eso, no. Mas Jonás no discierne el corazón misericordioso de Dios y entendía que una vez desviado, y eso es lo que muchos cristianos no crecen, no desarrollan espiritualmente, porque piensan igual que Jonás en este momento. Mas Jonás no discernía el corazón misericordioso de Dios y entendía que una vez desviado no tenía solución su pecado. Por eso él decide que lo echen al mar. Perdido, decidió tirarse al mar y enfrentarse a una muerte segura. Hermanos, ¿alguna vez se ha encontrado luchando por sentimientos similares a Jonás? ¿Que cree que su pecado no puede ser perdonado? Parece que nuestros pecados pesan más cuando estamos involucrados en el servicio de Dios. Parece. Quizás el estar en el ojo público nos acosa con mayor fuerza. El sentimiento de vergüenza por lo que hemos hecho. De todas maneras, en ocasiones hemos contemplado el abandonarlo todo, porque sentimos que nuestros pecados han acabado con la posibilidad de seguir siendo útiles en las manos de Dios. Y por eso no crecemos espiritualmente, estamos estancados, porque no creemos que Dios puede perdonar todo pecado. Al igual que Pedro, pensamos seriamente en volver a las redes, porque no nos sentimos que Dios nos haya perdonado por haberlo negado 3 veces. Sin embargo, amados hermanos y amigos que me escuchan por el internet, bendito es nuestro Dios, que los cristianos podemos regocijarnos aún en las angustias más profundas. Y voy a leer Lucas 12:32. Lucas 12:32. Ánimo, hermano, Dios puede perdonar cualquier clase de pecado que usted haya hecho, siempre y cuando lo confiese y se arrepienta de corazón. Y Lucas 12:32 nos dice cómo somos para nosotros. No temáis, manada pequeña de redimidos, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así es, hermano. La preocupación no sirve, ya que no puede satisfacer ninguna de nuestras necesidades. La preocupación no va a satisfacer ninguna de sus necesidades. La preocupación es una actitud necia, porque el Creador del universo nos ama y sabe lo que necesitamos. Solo progresando a una vida de conocimiento, en la medida que progresamos en un entendimiento sensato, en meditar en las Sagradas Escrituras,
vamos a entender que realmente Dios nos ha perdonado y podemos así dejar esa carga que nos está agobiando y no nos deja avanzar y poder crecer ahora sí espiritualmente. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Y voy a hacer una conclusión que no me gusta hacer, pero lo voy a hacer. Voy a hacer un resumen del mensaje y esto les ayuda a los que llegan atrasados. Creo que aquí nadie llegó atrasado. Bueno, en internet también hay. Bueno, empezamos diciendo cómo podemos saber si nuestro Dios nos está hablando. Dijimos que una de las características que vemos en las Escrituras, sin embargo, es que la palabra incomoda al que la recibía. Hasta le podía parecer escandalosa y ridícula. Tomamos como ejemplo al profeta Jonás y analizamos varios aspectos del profeta. Eso hablamos en la introducción y en la primera parte y hablábamos sobre la tarea del profeta y dijimos que nos habla de un hombre que deliberadamente hizo lo opuesto a lo que Dios le había mandado. En una actitud de rebeldía nos hace pensar en discusiones y argumentos con muchos peros. En segundo lugar dijimos que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios y vimos que Jonás huyó de la voluntad de Dios. Vimos que muchos de nosotros estamos evitando situaciones que no deseamos hacer. Y en tercer lugar vimos la reprensión del necio. Hicimos una pregunta: ¿por qué dormía Jonás? Cuando escogemos darle la espalda a Dios, Él deberá sujetarnos, dice, con cabestro, con freno, porque el diálogo ya no funciona en nuestro caso. En cuarto lugar hablamos de las contradicciones de Jonás y hicimos otra pregunta: ¿cómo puede un hombre que afirma que Dios es el creador de todas las cosas estar arriba en un barco intentando huir de la presencia de Dios que hizo el mar y el barco y todo lo que hay? ¿Cómo es posible que esté huyendo? Y dijimos que eso era un absurdo. Y en quinto lugar hablamos sobre la hora de las definiciones y dijimos que Jonás no discernía el corazón misericordioso de Dios y entendía que una vez desviado no tenía solución su pecado. Perdido, decidió tirarse al mar y enfrentarse a una muerte casi segura. ¿Cómo lo aplicamos? Todos recibimos, hermanos, llamamientos y a veces tratamos de evitarlos, de evadirlos, pero podemos arrepentirnos, aceptar el llamamiento y sentir el gozo de servir a Dios. El Hijo de Dios, para saber su voluntad, debe cada día perseverar y continuar en la gracia de Dios, honrando y glorificando a Dios, con una vida de conocimiento, haciendo siempre la voluntad de Dios y procurando siempre el progreso espiritual. Y ese progreso espiritual se va demostrando en un entendimiento sensato al meditar las Sagradas Escrituras. Agárrate fuerte a la verdad, hermano, que son las Sagradas Escrituras. Brindamos nuestros propios argumentos a la voluntad de Dios, pues al hacerlo será santificado por el Espíritu Santo y sabremos hacer la voluntad de Dios. Y yo te hago una pregunta: ¿estás buscando a Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de la lectura, del estudio de la palabra de Dios? ¿Lo estás buscando? Si has dado poca importancia a la palabra de Dios, te desafío a que pidas perdón. El Señor quiere darnos una nueva oportunidad, así como se la dio a Jonás. No la desaproveches. No cometamos otra vez los mismos errores. Y si aún no lo conoces o quieres arrepentirte, quieres reconciliarte con Dios, en este momento yo te invito a que lo hagas.
Dios nos ha dejado un medio para comunicarnos con Él, y ese medio se llama la oración. Orar es hablar con Dios. Y usted que nos está observando por el internet, si esta palabra lo ha confrontado, es hora de tomar la decisión más importante de su vida: abrir su corazón a Dios y aceptarlo de corazón. Y si ya ha sido una persona que conoce a Dios y está apartada o ha pecado, es el momento de reconciliarse con Dios. Y ahí donde usted está mirando este programa, y ustedes donde están aquí presentes, inclinen su rostro en señal de reverencia a Dios. Cierren sus ojos. Y aquellos que desean reconciliarse con Dios, que saben que le han fallado a Dios, haga suya esta oración. Y aquellos que no han abierto nunca su corazón a Dios, le invito y le insto a que lo hagan. Y dígale al Señor así: Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora. No he hecho lo bueno delante de ti. Estoy arrepentido. Señor, vengo en busca de misericordia para que usted perdone toda mi maldad, todo lo malo que he hecho, y de esta manera me pueda restablecer, así como lo hizo con Jonás, que él, cuando se sintió que ya no tenía más salida, quiso que lo tiraran al mar, pero Dios tenía una segunda oportunidad para Jonás y lo salvó. De la misma manera hoy Dios lo puede salvar a usted. Gracias, Señor, por su perdón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted repitió esta oración y la hizo de corazón, ahora le corresponde buscar una iglesia donde le prediquen la palabra de Dios y comenzar a asistir para que comience su desarrollo espiritual. Y si alguien se reconcilió con Dios en esta sala, lo que tiene que hacer es continuar asistiendo a esta iglesia para que continúe su desarrollo espiritual. Amén. Gracias y dadas a Dios por la palabra que hemos escuchado y que nosotros la reflexionemos y que nosotros la pongamos en práctica. Vamos a cantar el himno número 252, titulado El Señor Jesús está llamando. Tiempo a
y hace algún tiempo atrás ha llamado a un grupo de hermanos y ellos han aceptado el llamado de salvación y también la obediencia del bautismo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por su palabra que es viva y eficaz, penetra nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, que tu palabra expuesta, viendo el ejemplo bíblico de Jonás, una persona que decía temer a Dios, pero sin embargo era rebelde. Y al final pensó que Dios no le podía perdonar y en lugar de arrepentirse, prefirió perder la vida. Pero Dios tenía una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad es la que pedimos para muchos que aún están luchando en sus corazones con esta situación. Y esa situación no los deja crecer espiritualmente. Señor, usted dice en su palabra claramente que el que reconoce, confiesa con su boca y se arrepiente, tiene el perdón de los pecados. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.